Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Fernando del Castillo del Club Alfa 2 de la Alberca Alfa Aquatic y les doy la bienvenida a este pequeño video de capacitación para el área de bebés, para nuestras clases de natación en el área de bebés. El objetivo de este video es poder darles algunos consejos, algunas herramientas que nos puedan ayudar a mejorar mucho las clases de natación para los bebés, así como explicarles un poquito en qué consiste el nuevo programa de bebés que se acaba de implementar. Entonces, pues a lo largo del video vamos a ver las diferentes etapas que conlleva este nuevo programa, las características de cada etapa que se va a plantear, que son 3 etapas, y pues al final daremos algunos consejos que nos pueden ayudar muchísimo en las clases de natación para bebés, desde cómo abordar las clases con los papás, el saber si tienen algún historial de clases que nos pueda ayudar o que nos pueda dar una ventaja en nuestras clases, el cómo poder preparar de mejor manera o planear de mejor manera la clase para que podamos dar un mejor servicio y para que los chicos aprendan de mejor manera, tratando de que ellos estén en un ambiente lo más amigable posible y en un ambiente donde ellos no tengan por qué estresarse, donde puedan disfrutar bien su clase y donde puedan aprender también divirtiéndose muchísimo, donde podamos estimular demasiado el hecho de que ellos disfruten el agua y no les tenga miedo, y a nosotros como profesores que sepamos manejar la situación de tener un bebé muy chiquito o a lo mejor un niño que ya no es tan bebé, pero que podamos hacerlo para que ellos disfruten esta clase de natación. Entonces, pues les doy la bienvenida y vamos a comenzar con este video. Bien, quiero explicarles en primer lugar lo que estamos buscando con este programa. Buscamos hacer clases donde el pequeño pueda disfrutar el agua, pueda superar miedos y pueda desarrollar muchísimas habilidades que tienen desde chiquitos. La cuestión es que muchas veces manejamos las clases de natación como algo muy estricto y riguroso, buscando simplemente que el niño pueda flotar y se desplaza. Olvidamos la parte de la estimulación, olvidamos la parte lúdica, y son factores que pueden hacer que nuestras clases se vuelvan muy rutinarias. De entrada vamos a buscar con los más chiquitos que tengan más probabilidad de sobrevivir en caso de algún accidente. También buscamos estimular algunas de sus habilidades o algunos de los sentidos que ellos ya tienen desde muy chiquitos. Y buscamos un desarrollo motriz progresivo dependiendo de la etapa en la que están. Es muy importante que vayamos respetando siempre la etapa en la que están y no exigir de más, porque esto nos puede llevar a un problema mayor conforme va pasando el tiempo en nuestras sesiones con los pequeños. Entonces, muy generalmente lo que estamos buscando es que podamos desarrollar estas habilidades de la mejor manera, de una manera muy lúdica para ellos, que ellos puedan disfrutar el agua, que ellos puedan sentirse cómodos y le vayan perdiendo el miedo al agua gradualmente. Y mucho de esto va a depender de las etapas en las que estemos, que son las que voy a explicar a continuación. Bien, comencemos con la etapa 1. La etapa 1 va a abarcar la edad de 4 meses a 24 meses. En esta etapa vamos a buscar estimular muchísimo algunos de los reflejos que ya tienen y algunas habilidades que ellos tienen desde el nacimiento. Para poder lograr esto, tenemos que ser muy observadores y ver en qué etapa motriz se encuentran. Lo primero que tenemos que checar para esto son las habilidades que cuentan. Si el bebé puede tomar una posición erguida, si ya se puede sentar solo, si empieza a gatear, si está dando los primeros pasos. Todo esto está marcado por cierto tiempo y es importante que sepamos el tiempo de estos procesos para que nosotros podamos adecuar nuestra clase de natación a lo que ellos están haciendo en tierra. Un ejemplo, a lo mejor un niño que está dentro de los 10, 11 o 12 meses, en esta etapa ellos apenas empiezan a caminar y meses anteriores ya aprendieron a gatear.
Por lo tanto, ya tenemos un movimiento que nos va a ayudar muchísimo en nuestra clase de natación, que es el gateo. El poder mover los pies y el poder mover los brazos para que puedan avanzar en la tierra nos va a ayudar a que en el agua también puedan generar cierto movimiento que nos va a ayudar a que ellos se desplacen posteriormente. La cuestión con esta etapa dentro del agua, y lo verán en unos momentos en los videos, es la capacidad que ellos tienen para mantener erguida o no la cabeza y la capacidad que tengan para bloquear la respiración con la cara dentro del agua o ellos sumergidos. Es muy importante empezar con ese proceso escalonado, enseñarles primero la respiración o irlos acostumbrando a sentir agua en la cara, continuar con nuestra flotación para poder llegar a los desplazamientos. En este sentido, lo que vamos a buscar en esta etapa es poder estimular todos esos movimientos que nos van a ayudar, estimular el reflejo de bloqueo para que ellos solitos puedan estar debajo del agua y sobre todo que le vayan perdiendo el miedo y que se vayan acostumbrando a la sensación de estar dentro del agua, ya sea con alguien agarrándolos o que estén ellos solitos el tiempo que sea prudente para ellos o el que ellos resistan. Es muy importante poder ser muy observador en las clases y ver cómo el bebé lo está tomando. Entonces, algunos ejemplos de habilidades que pueden tener, como les digo, puede ser el que ya empiecen a gatear, el ver si tienen la cabeza erguida o no, el ver si ya están dando sus primeros pasos fuera del agua. Toda esta información siempre la vamos a recibir de los papás y es un punto que más adelante voy a abordar. Bien, también tenemos que ser muy conscientes de los reflejos que tenemos en esta etapa. Por ejemplo, el reflejo de apnea, el reflejo natatorio, el reflejo del moro. Todos estos reflejos nos pueden dar una gran ventaja al momento de la enseñanza. Sobre todo, y el que más vamos a usar, es el reflejo de apnea. Entre más chiquitos podamos manipular ese reflejo, va a ser muchísimo mejor. Vamos a poder hacer que el niño se acostumbre muchísimo más rápido a estar debajo del agua y lo vamos a poder hacer independiente muchísimo más rápido. Este reflejo consiste en que cuando el bebé siente el agua en la cara, él solito va a bloquear las vías respiratorias. Este reflejo es un reflejo que tenemos de nacimiento y es muy importante entender que es el reflejo que nos permitía estar dentro de la pancita de mamá. Este reflejo es bastante importante y muchas veces es mal estimulado. Un error muy común que tenemos como padres es que al momento de estar dando los primeros baños y cuando vemos que el agua le cae a los bebés en la carita, nos espantamos porque vemos que dejan de respirar, que precisamente es este reflejo de apnea. La cuestión es que muchas veces como padres intentamos evitar ese reflejo porque pensamos que es algo malo. Se puede ver muy aparatoso al principio. Realmente es una cuestión muy natural, es algo que nosotros tenemos. La importancia de poder enseñar bien o de poder estimular bien este reflejo es que es un factor determinante al momento de que un niño tenga un accidente o al momento de nuestra clase de natación, que si le tiene miedo al agua o no. Estas son algunas de las razones por las que es muy importante saber los reflejos con los que contamos y sobre todo saber que el reflejo que vamos a buscar trabajar más es el reflejo de apnea. Si logramos tener una buena adaptación al medio y si logramos tener un buen manejo de este reflejo, la seguridad y sobre todo la diversión para el niño va a estar asegurada. Es muy importante que tengamos muy en claro este punto porque es una base fundamental en la enseñanza de la natación para los bebés. La última parte que quiero mostrarles ahorita es la cuestión de las características de los bebés. Igualmente las vamos a descubrir según la etapa en la que estén. Por ejemplo, es muy normal que encontremos una etapa donde los bebés pueden ser un poco berrinchudos. Es una etapa de apego con los papás y es muy importante saber cómo manejarla.
Vamos a encontrar días donde los bebés estén muy incómodos y tendríamos que tratar de pensar por qué. Si logramos descubrir el problema de por qué la incomodidad, podemos crear también algunas soluciones que distraigan al bebé. Por ejemplo, en alguna etapa los dientes empiezan a salir y para ellos puede ser un poquito incómodo, mucha comezón, irritación, y eso los puede poner de mal humor. Son factores externos a la alberca que pueden perjudicar o favorecer nuestra clase. En esos casos siempre tenemos que estar atentos en cómo actúa el bebé. Otros factores muy comunes: el bebé tiene sueño, el bebé tiene hambre, el bebé tiene frío, el bebé busca a mamá, el bebé a lo mejor tiene alguna inseguridad, el bebé tiene algún sentir feo con el agua, entre otras. Es importante que estemos siempre observando y que generemos herramientas para que podamos controlar esos casos. En un caso donde el bebé tiene frío, a lo mejor lo que podemos hacer es tratar de hacer un poco más dinámica la clase para que el bebé empiece a moverse muchísimo más y podamos contrarrestar un poco ese frío. En otro caso ayuda muchísimo que podamos cantar, ayuda que podamos a lo mejor silbar alguna canción, siempre preguntándole o ayudándonos de mamá o papá, que ellos son los que mejor lo conocen. Preguntarle sus canciones favoritas, preguntarle con qué canción nos fluyen probablemente. Otra cosa que nos puede ayudar mucho es estar un poco actualizado con las caricaturas de hoy en día, de los personajes. Es muy importante involucrarse con los niños, ir aprendiendo sus gustos. Entre más bebés, o en esta etapa es muchísimo más fácil. Pero conforme van creciendo, tenemos que empaparnos un poquito más de lo que hay afuera para que podamos ayudarles. Bien, vamos con la parte ya dentro del agua. Les voy a dar un pequeño paso a paso de lo que tenemos que ir haciendo cuando entra un bebé nuevo a la alberca, tomando en cuenta que estamos en la etapa 1. Lo primero que vamos a hacer es nuestra presentación. Siempre es muy importante que los papás sepan a quién se están dirigiendo y nosotros con quién nos dirigimos, cómo se llama el bebé y la edad que tiene. Siempre cuando llega un bebé tenemos que hacer una pequeña entrevista inicial. Algunas preguntas que nos van a ayudar mucho a saber en dónde estamos puede ser la edad del bebé, las habilidades que tiene, siempre preguntar: gatea, camina, repta, el saber si ya ha tenido alguna experiencia dentro del agua, si ha tomado algún tipo de clase previa a nuestras clases, y sobre todo el preguntar cómo han sido estas experiencias. Un ejemplo es un niño que llega y a lo mejor ya tuvo alguna clase de natación. Por lo regular son niños que no toman o no han tomado cursos largos, sino a lo mejor 1, 2, 3 clasecitas y cambian de escuela. Si nos toca algún caso así, pues es muy importante saber hasta qué punto de trabajo se llegó con él, si ya lo han sumergido, si no lo han sumergido, si flotaba solo, si no flotaba solo, qué tipo de estimulación tuvo. Toda esta información siempre la vamos a obtener de los papás, por ello es muy importante tener muy buena comunicación con ellos. Es importante saber mucho el estímulo que han tenido para que nosotros podamos tener un punto de partida y saber por dónde ir, desde dónde empezamos. Bien. Este tipo de entrevistas no tiene que ser muy larga, pero sí tenemos nosotros que tener todos los elementos necesarios o lo más que se pueda de información para poder tratar mejor, para poder hacer mejor la clase, para poder conocer un poquito mejor al bebé en la primera clase. Siempre la primera clase o las primeras clases, como lo marca el programa, van a ser clases de adaptación, y no solo una adaptación al medio, sino una adaptación a nosotros. Que esté el bebé con nosotros, que el bebé nos pueda empezar a identificar y que sienta que somos alguien que les va a brindar seguridad dentro del medio acuático. Bien, es muy importante entender que los bebés son un receptor de emociones. Por ello tenemos que mostrar siempre seguridad con ellos. Es muy importante para eso el tipo de agarre que vamos a tener con ellos. Por ejemplo, un agarre
muy suave, va a hacer que el bebé se sienta inseguro, que sienta que en cualquier momento puede caer. Y un agarre muy fuerte va a hacer que se sienta tenso, que él sienta que nosotros estamos inseguros. Por ello es mejor encontrar un punto medio, un equilibrio, un agarre firme y suave al mismo tiempo, donde el bebé sienta seguridad y no se sienta apretado, no se sienta agredido. Este tipo de agarre nos va a ayudar muchísimo a que el bebé empiece a tener un lazo con nosotros y que empiece a tener muchísima más confianza con nosotros. Otra cosa importante del tipo de agarre es los movimientos que nos va a permitir hacer cada uno. Por ejemplo, un agarre donde el pecho queda a la altura de la mano y la otra mano queda en la espalda, nos va a ayudar a poder hacer movimientos pendulares. Los agarres también debajo de las axilas nos van a ayudar a hacer también movimientos pendulares hacia el frente y hacia atrás, y esos ejercicios son bastante importantes para que los niños empiecen a adaptar al medio. Es importante el que estos movimientos se hagan de manera muy suave. Llegamos al punto donde quiero tratar el tema de la inmersión, de nuestra primera inmersión. Recordemos que estamos en la etapa 1, que tenemos niños que son de 4 a 24 meses, donde el reflejo de apnea todavía permanece dentro de los primeros 4 a 8, tal vez 10 meses de vida, si es que se han estimulado bien. Como les dije hace un momento, es muy importante recabar toda esta información en nuestra entrevista inicial. De hecho, otra de las preguntas que se puede hacer en la entrevista inicial es si ellos al momento del baño, los papás, al momento del baño, les mojan la carita para saber si se ha estimulado ese reflejo. También saber si en algún momento lo han sumergido o no. Esto nos va a dar como una guía o una ayuda para que sepamos si es prudente poder meterlo al agua o si tenemos que esperar un poco. Cuando son niños que vienen totalmente nuevos, que nunca han tenido una experiencia en el agua, es muy importante que nuestra primera inmersión no sea muy agresiva. Hay muchos métodos para hacer la primera inmersión. Hay personas que soplan a la nariz para que ellos bloqueen, hay personas que primero mojan la cara por fuera de la alberca y luego sumergen. En una experiencia personal, lo que yo hago es hacer una inmersión sorpresa. Entre más chicos, funciona muchísimo más fácil. ¿Por qué uso este método? Es un método un poquito menos agresivo y es un método un poquito más natural. Entre más chico es mejor. Hablo de edades de 4 a 6, a 8 o hasta 10 meses, donde todavía no hay mucha conciencia de parte del bebé. Así que es menos traumático para ellos, ya que vienen de ese ambiente. Tienen más fresca la sensación de estar dentro del agua y es muchísimo más fácil poder hacer la inmersión. En un caso personal, no les soplo a la nariz, solo hago una inmersión sorpresa que dura aproximadamente 3 segundos debajo del agua. De ahí, la primera sesión solo hago una inmersión. Eso me ayuda a que el bebé empiece a reconocer la sensación del agua en la cara y no tenga un problema de que genere miedo en el bebé o que se sienta incómodo, ni tampoco lo forzo a que sienta muchas veces la misma sensación. Todo eso va a ser un trabajo progresivo. La primera sesión puede ser una inmersión, la siguiente sesión podrán ser a lo mejor 2 inmersiones, la tercera 3 inmersiones y a partir de la cuarta inmersiones esporádicas. No tienen que ser muy profundas, pero le va a ayudar a controlar muchísimo mejor la sensación y a que se acostumbre o que haga más normal el que va a estar debajo del agua en algunos momentos. La última parte que vamos a buscar en la etapa 1 es nuestra flotación, y en esta etapa vamos a encontrar puntos donde es muy fácil que los bebés floten y también vamos a encontrar un punto donde va a ser muchísimo más difícil que el bebé flote, a menos que haya aprendido bien o a menos que él pueda resistir la sensación y ya esté cómodo con la sensación. De los
4 meses a los 9 aproximadamente, 10 meses, es muy sencillo que un bebé pueda flotar. Sus características físicas son perfectas como para hacer que un bebé flote. Dentro de estas características se encuentra que el cuerpo es muy chiquito y que la cabecita es muy grande. El cuerpo va a flotar de mejor manera. Otra cosa que nos ayuda es que en esta etapa se quedan todavía relativamente quietos. Todavía no hay mucha fuerza en la espalda, todavía no hay mucha fuerza en los brazos como para poder girarse. Así que al momento de acostarlos es muy fácil que ellos se queden quietos. ¿Qué es lo que evita principalmente que haya incomodidad o que se sientan a gusto? La sensación de agua en el oído. Esta sensación puede ser bastante molesta al principio, por ende se tiene que ir estimulando poco a poco para que ellos puedan tener controlada esa sensibilidad. Lo principal que vamos a notar es cosquilla o molestia dentro de los oídos. Si nosotros logramos estimular bien esa parte, los bebés se van a poder quedar acostaditos sin ningún problema. Pero viene la parte o el parteaguas donde es un poquito más difícil, que es en la edad donde o empiezan a gatear o empiezan a dar sus primeros pasos. Es una etapa donde ya hay muchísima más fuerza en la espalda, muchísima más fuerza en las piernas, en los brazos, y es muy fácil que ellos quieran girarse. Si el niño no se acostumbró a estar acostadito desde chico, es muy probable que esta posición le incomode cuando sea más grande. No quiere decir que no la puedan hacer en esa etapa, pero tenemos que ser muy conscientes y encontrar el punto donde el bebé se sienta muy cómodo y no forzarlo. Sí quiero mencionar que esta parte es bastante importante porque esa postura es la que les va a ayudar a poder flotar, respirar y tener un avance independiente en el agua. Entonces es muy importante que logremos encontrar que el bebé pueda salir a respirar o que pueda flotar en esa postura. Los primeros meses es muy fácil encontrarlo. No tenemos que estar asustados por si el bebé se va a hundir. Es difícil que se hunda. No quiere decir que la carita no entre al agua. Muchas veces va a pasar que van a entrar al agua pero van a salir a flote. Y es importante también que se vayan acostumbrando a esa sensación, que es también parte de la sensación que trabajamos en la inmersión. Para concluir con esta primera etapa, sí me gustaría ser muy claro en algunas cosas. Siempre tenemos que tratar a los bebés con mucho respeto primero y con mucho cariño. Como les decía en puntos anteriores, los bebés son un receptor de sentimientos. Si nosotros estamos cansados, si nosotros estamos de malas, si nosotros estamos angustiados, si nosotros estamos nerviosos, todo eso el bebé lo va a sentir. Y es muy fácil que las clases sean un poco incómodas. Tratar de entender en la etapa en la que están y sobre todo tratar de comprender lo que ellos van sintiendo, si les da nervio el agua, si sienten frío, si están cansados. Las clases de bebé son clases en las que realmente se tiene que ser muy flexible con ellos. Si somos muy rigurosos con nuestro objetivo ahí, si somos muy cuadrados en el sentido de imponer los ejercicios, la clase se va a tornar muy pesada tanto como para los bebés como para nosotros. Es muy importante que nosotros vayamos ajustando esa carga o nivel emocional en ellos para que ellos se vayan sintiendo bien. Siempre es importante el juego, siempre es importante que nosotros podamos hacer que el bebé se ría o que se divierta. Eso va a asegurar que el bebé va a querer seguir regresando con nosotros y va a querer seguir aprendiendo. Entonces es bastante importante el cómo vamos a manejar la clase, el cómo se va a divertir el bebé, el si le cantamos, el si hacemos alguna mueca que lo haga sentirse alegre y el que vaya sintiendo esa conexión con nosotros. Si nos volvemos una persona que entra en su entorno y que él admira, va a ser muchísimo más fácil que podamos estar bien dentro del agua.